fueron al universitario. Claro, Sí. todo. Esa, ¿Y sabes por qué nos fuimos al universitario? No, porque, a ver, ¿por qué Ay, Rayados ¿por qué se fue al te- Volcán? Porque en el Estadio Tecnológico, los lugares de mayor jerarquía en precio era el numerado. ok. Porque aunque estaba el volado pues era más general. Sí. Y el numerado, el TEC tenía un número, no me quiero echarte mentiras, 4,000 o no sé cuántos, que eran los pases vitalicios. Sí, claro. Que era la taquilla más importante, que no la podía recuperar Monterrey, porque esa ya estaba pagada al Tecnológico para su construcción. Y si te acuerdas, en el Tecnológico, el número de palcos también estaban en esas condiciones y eran muy poquitos palcos. Eran palcos muy chiquitos, muy feitos y todo. Entonces no había una fuente de ingresos importante para el Monterrey. En aquellas épocas, los que patrocinaban al Monterrey era un grupo de empresas regiomontanas que todos suponíamos quiénes eran, pero nunca se publicitaron como tal. Que es como los O sea, años 60, Mira, 60, en 70. yo la primera vez que fui al Tecnológico a ver un partido, y lo he dicho muchas veces, fue a finales del 60, principios del 61. Yo tenía 10, 11 años, acababa de subir Monterrey a Primera División y con el grupo de amigos más grandes que nos juntábamos, nos llevaron a todos a ver el partido. Y me acuerdo que fui a la tribuna general o a la herradura Sí. que había y pues veías tú la otra portería, no sabías ni qué estaba pasando. Claro. Pero cuando fuimos a ese partido, fue la primera vez que vi una cancha de fútbol de esas dimensiones, con un pasto que antes decíamos, hoy qué buen pasto. Hoy Hoy si no tú se lo podía vieras, jugar ahí. era tierra. La FIFA no lo permitiría. Así es. Y también era la primera vez que veías a dos equipos pues uniformados. Ok. Hasta veías a la raza del barrio y cada quien traía una playera, te decían de negro y uno era negro, gris, media rayada, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces ahí fue cuando empezamos en una época que eso fue, que era de a golpes y a sombrerazos, Monterrey se mantenía. Me acuerdo que alguien de directiva decía que en aquellos entonces que para pagar el arbitraje tenías que pasar la charola a la tribuna para completar el arbitraje de ese partido. Los viajes. Qué increíble, ¿verdad? Los viajes Increíble. también era muy difícil. ¿En quién te ibas? ¿Quién prestaba un camioncito? ¿O quién se iba de ride con alguien para llevarlos? Y en el tiempo, pues surgieron muchas cosas. La última etapa que la gente puede recordar fue la etapa del 80 al 89, que fue cuando lo tenía Protexa. Sí. Protexa fue el que en un momento dijo, yo absorbo el Monterrey, yo manejo las finanzas del Monterrey, patrocino al Monterrey, y el Monterrey por necesidad tuvo que echar mano de muchos jugadores regios canteranos, vamos a llamarlo. No había fuerzas básicas, sí había fuerzas básicas, pero muy limitadas. ¿Todos dónde los sacaron los jugadores regios? Los tenía el Monterrey. Ok, o sea, ya los sí tenía. las tenía fuerza básica, pero no como tal, no como una... No una estructura formación. 17, Sí. 18. No, había un equipo. La reserva, ¿no? Así es, la reserva. Y ahí salió Campa, Becerra, Memo Pepe Muñoz, Treviño. Pepe Treviño, Fidel Mejía. O sea, un conjunto de raza que Gamboa, que jugaba muy bien, de ahí crearon un equipo con identidad regiomontana. ¿Qué pasaba? Que la gente en la tribuna conocía a los que estabas jugando. Claro. Ese es de la raza, ese es del barrio. Como te pasa un poquito bien el femenil. Ándale. De que va la familia. Es que ese estaba conmigo en la prepa. Ándale, Sí. y ahí había esa identidad. Sí. Y Monterrey, me acuerdo en el 86, pues se reforzó o tenía jugadores, tenía extranjeros, que era Bahía, Tadei ay, ¿Nacionalidad? O sea, ¿cuál Bahía, fue? Ajá. Bahía. No, pero el tercero que falta, ¿qué nacionalidad Era A ver si brasileño, hombre. Brasileño era Que le pegaba muy bien. Es ¿no? Gualdini, Gato ¿no? Nunes. No, eso vino mucho después. No, Gualdini no es. Que le pegaba muy fuerte. Ay, güey, Ay. brasileño que le pegaba fuerte el Monterrey. Se me A va, ver, se me ¿quién va. sería? Ya no sube el agua al taco.
Ahorita me acuerdo. Ubirajaga. No, Virajal vino mucho después. Ahorita me acuerdo. Ok, Entonces, no te acuerdo. ahí fue donde en Monterrey, A ver si lo puedes buscar, Omar. búscale el 86, También el Extranjero, 86. extranjero brasileño de Monterrey, le Y nos- pegaba de media cancha con todo. Ok, ahorita nos acordamos. Ahorita se acuerda Google. Monterrey tuvo otro, sí que le pegaba, que era Reskin, por ahí va el Reskin, Rubini, ahí se me va. Una vez vino Mateo Bravo y dijo, ¿no? De un jugador que también le pegaba de Monterrey. Ese, recuerdo. ahorita lo sacamos. Y entonces, ahí fue cuando el Monterrey empezó a jugar, ahí queda campeón en el Tecnológico. Gualdini, Reinaldo Gualdini. ¿Yo lo dije? Sí, tú lo dijiste. No sé, Reinaldo es que no sé si dije el nombre correcto. ¿Dijiste Sí, Gualdini? sí, Gualdini Reinaldo está. Gualdini. Entonces, Ni yo me acuerdo. ese equipo, después en el tiempo, en el 86, que quedan campeones, Monterrey, con una cantera de jugadores, se le gana al Tampico Madero, o al Tampico. Era Pancho Avilán el técnico. Ancho Sí, Avilán, ¿verdad? que No paz me acuerdo. descanse. Paz descanse, cierto. Estaba Misael, era banca. El abuelo, cae un gol que ahí en tu estación decían que no había entrado, pero... No, Perdón, no, Isaac. O sea, hablando de ese Monterrey había quedado campeón antes, ¿no? Pero cuando fue contra Juárez, contra Cobras de Juárez, fue después. No, ese fue posterior. Ok. Ese fue en el 90. Pero fue de Copa, o- Donde estaba Mejía Barón. Mejía Barón. Mejía Barón fue un partido que la final de Copa le correspondía jugar a Juárez. Y en alguna negociación con ellos de parte del ingeniero Blanquenau, que en paz descanse, se traen la final y Monterrey gana, creo que con gol de Memo Vázquez y creo que Martelotto. Porque yo pensaba que ese había sido primero esa el Sí. Copa. Esa época. Pero antes de eso, en la época cuando estaba el Gallo Jauregui, que traíamos, creo para mí, el equipo que ha jugado mejor fútbol en Monterrey, es el de la época de Gallo Jauregui, donde estaba Milton Carlos, donde estaba Juan González, donde estaba el Huesos Montoya, donde estaba Pedro Damián, donde estaba Rubén Romeo Corvo, donde estaba Bertocci, donde estaba Guara, donde está... O sea, ese equipo reunía todos los requisitos. Cada vez que ibas al Tecnológico sabías que ibas a ganar y que ibas a salir contento. Sin embargo, en aquellas épocas, el centralismo afectaba demasiado. ¿Cómo afectaba? Había favoritismos con los equipos de la capital. El arbitraje. El arbitraje, concretamente. mira, hay un partido, no sé el año, que nuestro centro delantero era Yaván Mariño, era un brasileño. Jugando contra el América, hay una jugada que él se va solo, se mete al área, y el portero de aquella época de América era Camacho. Camacho sale y lo taclea, hace cuenta, la pelota va adelante y él taclea, hace cuenta, a las piernas se va a Yaván. El árbitro era Diego Dileo. El señor dice, juegue, siga. Al otro día, en un periódico de la localidad, a 8 columnas, decía ratero. Y estaba la foto. Entonces, donde veías tú que decías tú, ¿cómo es posible? No va tan lejos. A Monterrey se le hace un tercer partido para desempatar con América para quedar campeón. Claro. Del árbitro que trajeron de Costa Rica, no me acuerdo. No, dónde ese es fue. otro. Ese es otro. Ah, ok. Son un ok. montón, Ah, mercado. un chingo, no. Esa época, Porque sí me acuerdo. Monterrey va a un tercer partido, creo que fue en León, creo. Alguien me podrá corregir. Y ese tercer partido, América tenía suspendido al campeón Hernández, que era el defensa central. Organizas un partido contra una universidad de México y les cuentan como bueno el partido y ahí cumple el castigo campeón Hernández. No puede ser. Ándale, No, es lo pues, que eso todos no decían. puede ser. No puede ser. Pero ¿qué hacías contra un arbitraje que así sucedía? Y entonces ahí era donde sabías tú que el centralismo estaba por encima de cualquier cosa y ahí fue donde mucha época
siempre se manejó que al América lo favorecían los árbitros, la federación, que no teníamos peso, una serie de cosas, y eran realidades. Y que nada que ver con lo que se dice ahorita. Que ahorita no, es que no hablan de nosotros, no, allá sí afectaban realmente. Allá sí teníamos que luchar contra todo. Y eran épocas, por ejemplo, que dominaba el Cruz Azul, que dominaba la América, Chivas. Pumas ahí que también empezaba. Pumas, y párale con todo. Sí. Oye, Isaac, ¿y por qué se fueron a jugar al estadio de los Tigres? Por eso, porque no había los ingresos suficientes. Y ojalá y no me equivoque, pero me acuerdo que el presidente de Monterrey era el licenciado Alberto Santos de Hoyos, sí, que en paz descanse. Era un chavo. Alberto, cuando toma el Monterrey como presidente, pues no sé, tendría menos de 30 años, ¿eh? Y según dicen, yo no lo sé, pero según dicen que Alberto era también un apasionado del equipo, que iba a todos los partidos, que presionaba mucho, y en algún momento en el ámbito social, gente de esa jerarquía, de esas familias, pesaba mucho y criticaba mucho a Monterrey en cuanto no se hacían bien las cosas. Y creo que le dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres tú muy criticón? Agarra el equipo. Tú agarra el equipo. Y Alberto, como era echado para adelante, échamelo, vámonos. Agarra el equipo y la primera es, pues, ¿cómo le metemos lana? Ahí había ese apoyo de las empresas. Se van al estadio universitario, teniendo contrato con el Tecnológico. Y en aquellos entonces se dice que don Eugenio Garza Sada, en paz descanse, que era pues, el consejero, director o dueño del Tecnológico, le dice, oiga, nos queremos esto, está bien, váyanse, yo te voy a demandar, pero tú vas a ganar. ¿Por qué? Porque tú estás echando para atrás un contrato. Con esa visto bueno, Monterrey se va, está mucho tiempo en el universitario. Más o menos, ¿cuántos años serían? No quiero mentirte, no me acuerdo. Ok. No me acuerdo, pero nosotros inauguramos el estadio universitario jugando contra Atlético de Madrid. el Atlético de Madrid. Sí, hace poquito salió como un banner de cómo era el boleto y todo. Y trajimos de refuerzo a Ubirací, creo que se llamaba, un brasileño. ¿Barbosa? Uh-huh. No, ese es Guarací. Ah, sí. No, Ubirací era de, creo que era de Veracruz, nos lo prestaron, cae el gol y ahí se hace la inauguración del estadio universitario. Posterior a eso, Monterrey pasa muchos años en el universitario hasta que no sé por qué, según las leyendas urbanas, se dice que el equipo de Tigres que lo dirigía... ¿Qué año era? Reynoso. Ah, Carlos Reynoso, sí. Reynoso no le gustaba que jugaran los dos ahí y que de alguna manera bloqueó a Monterrey y Monterrey regresa al Tecnológico hasta el 2015 que ya se fue al BBVA. Más o menos es, si hubieras dicho, preparo la historia, pero ahorita no, pero está bien. Va surgiendo, ¿verdad? Lo que va surgiendo, ¿no? ¿Y cómo era la experiencia en el estadio universitario comparado a lo que vivías en el estadio tecnológico? El estadio universitario, como Rayado, que es como muy, Rayado, muy diferente. Había mucho más gente. Ibas mucho más gente. Hubo varios llenos en el estadio universitario del Monterrey. Creo que hubo un partido, si mal no recuerdo, que creo que metieron 60,000 gentes. Sí. ¿Por qué? Porque eran puras tablas. No había... Claro, los que cupieran. Sí, apretaditos y que cupieran. No había la butaca, ¿no? Pero regresas al Tecnológico, haces la historia en el Tecnológico, Monterrey empieza a tener una afición y sobre todo en la época 89-90. En el 89-90, Monterrey deja de ser propiedad o administración de Protexa. Y en el 89-90 entra como presidente de los Rayados el ingeniero Jaime Rivero, con Ignacio Santos, y patrocinaba Abaco la operación del equipo de ese año.
todo ese año Monterrey recambia muchas cosas y empieza a traer jugadores de jerarquía. Viene Moriconi, viene Tavares, viene Carlos de los Cobos, Manso, Félix Cruz. ¿Ya era el técnico Mejía Barón? ¿Ya era Mejía Barón No, el técnico era Pedro García. Okay. Van por Pedro García y contratan a Pedro García, el chileno, y es el entrenador de Monterrey. En esa época, los Tigres se han de acordar, había un jugador que se llamaba Rossi. ¿JJ Rossi? JJ Rossi.